El día de hoy, continuaremos con los últimos niveles de este iceberg, los cuales son 3 niveles adicionales y el último nivel. Así que tráete unas palomitas o algo de comer, ya que esto irá para largo. Por lo que, sean bienvenidos nuevamente, a la historia incensurable. Sin más relleno, empecemos de una vez. En este nivel nos centraremos en los dictadores del continente americano, sin importar qué tan buenos o tan malos fueron. Victoriano Huerta, fue un militar y dictador mexicano que gobernó entre los años 1913 y 1914. Huerta llegó al poder después de realizar un golpe de estado al presidente, Francisco I. Madero, en febrero de 1913, en un hecho conocido como la Decena Trágica. A partir de ese hecho, Huerta estableció un gobierno autoritario concentrando todo el poder, disolvió el Congreso, censuró a la prensa, y se encargó de reprimir brutalmente a quienes lo cuestionaban. Cabe aclarar que su gobierno transcurrió al mismo tiempo que la Revolución Mexicana, por lo que existió una enorme inestabilidad política durante su mandato. La represión se centró en su mayoría contra los miembros del ejército constitucionalista de Venustiano Carranza, practicando desvivisiones extrajudiciales en contra de los miembros capturados de este ejército, y no solo con ellos, ya que también contra cualquiera que no estuviera de acuerdo con su gobierno. Incluso se cuenta que cualquier persona que poseyera esta moneda que ves en pantalla, que como ves tiene la leyenda, muera Huerta, podría ser desvivida. A mediados de 1914, Huerta renunció a la presidencia después de haber perdido el apoyo diplomático de Estados Unidos, quien dejó de reconocerlo como presidente legítimo. Su dictadura dejó miles de desvividos, que en su mayoría partieron debido a enfrentamientos armados con las fuerzas huertistas, o también fueron directamente desvividos. Carlos Castillo Armas, fue un militar y político guatemalteco, que gobernó al país Chapín entre los años 1954 y 1957. Llegó al poder después de hacer un golpe de estado al presidente, Jacobo Arbenz Guzmán, en 1954, con el respaldo de Estados Unidos y la CIA. Arbenz anteriormente había realizado distintas reformas laborales y agrarias, que limitaban las acciones de los grandes terratenientes y sobre todo a la United Fruit Company, que por si no lo saben, es de las principales responsables de convertir a los países del norte de Centroamérica en repúblicas bananeras. Volviendo al tema, el gobierno de Castillo Armas revocó todas las reformas del gobierno de Arbenz, volviéndose un gran colaborador de los intereses de Estados Unidos y la United Fruit Company en Guatemala. Aparte de eso, también su régimen tuvo un fuerte autoritarismo, persiguiendo a cualquier disidente ante la mínima sospecha, y legalizó todos los partidos políticos, sindicatos, y organizaciones consideradas como de izquierda. El gobierno de Castillo Armas finalizó en 1957, cuando este fue desvivido por uno de sus guardias. El saldo final de víctimas oscila en los 3.000 desvividos, y más de 8.000 detenidos. Joaquín Balaguer, fue un ensayista y político dominicano, que gobernó por 3 períodos no consecutivos, entre los años 1960 y 1962, también entre 1966 y 1978, y finalmente entre 1986 y 1996. Su gobierno fue básicamente una dictadura disfrazada de democracia, ocupando el asiento presidencial hasta en 7 ocasiones. Aún así, Balaguer tuvo varios aspectos positivos, como un buen desarrollo económico, construyendo escuelas, hospitales, hizo represas como la represa de Valdesia, y la represa Tavera, también realizó proyectos de vivienda social, y programas de electrificación en zonas donde antes no había electricidad. Aún así, su gobierno tuvo un lado oscuro, como lo fue el haber reprimido a grupos disidentes, en su mayoría grupos de la izquierda política, especialmente en su segundo mandato conocido como los 12 años de Balaguer, donde se ocupó el terror del Estado para perseguir, encarcelar, desaparecer, y finalmente desvivir a sus opositores, dejando cifras que rondan entre los 3.000 a 4.000 desvividos. Del mismo modo, Balaguer realizó varios fraudes, ¿a quién me recuerda esto?
El más recordado fue el del año 1994, cuando luego de que descubrieran el fraude, Balaguer decidió acortar su gobierno a solo 2 años, retirándose en 1996. Osvaldo López Arellano, fue un militar y político hondureño, que gobernó con puño de acero al país catracho, entre los años 1963 y 1975. Accedió al mando luego de hacer un golpe de estado, bajo la excusa de que el país estaba en riesgo de desviarse al socialismo. Luego del golpe, disolvió el Congreso y prohibió toda actividad política. Su gobierno finalmente fue legitimado en 1965 luego de ser elegido por una asamblea constituyente. En el lado de sus aspectos positivos podemos encontrar la mejora de la red de carreteras, la construcción de centros médicos y educativos y el fomento a la industrialización. Pero en su lado oscuro, podemos ver casos constantes de represión, como las detenciones arbitrarias de disidentes, la censura de periódicos no alineados con el régimen, y también fue responsable de la expulsión de los inmigrantes salvadoreños en Honduras en 1969, lo que ocasionó la denominada como Guerra del Fútbol, una guerra que duró únicamente 4 días, entre el 14 y 18 de julio de 1969, pero que aún así dejó miles de desvividos. En 1971, realizó una transición democrática, entregando el poder a Ramón Ernesto Cruz, para que solo unos meses después, realizara otro golpe de estado, tomando nuevamente el mando hasta 1975. Cuando fue derrocado en otro golpe de estado, justo cuando estaba en medio de una investigación por corrupción, conocido como el Banana Gate. Maurice Bishop, fue un abogado y político granadino, que gobernó al país caribeño de Granada, entre los años 1979 y 1983, su gobierno tuvo la característica principal de ser de ideología marxista-leninista. Iniciando con sus aspectos positivos, lanzó campañas de alfabetización que redujeron significativamente el analfabetismo, construyó más escuelas en la isla, también inició programas de vacunación y comenzó la construcción de más hospitales y clínicas, asimismo hizo el aeropuerto principal del país, también inició programas sociales de acceso a la vivienda, aseguró el acceso a alimentos básicos, y se mejoraron las condiciones laborales. Hasta ahora todo suena muy bonito, pero también poseyó un lado oscuro, ya que suspendió la Constitución, limitó los derechos civiles, suspendió las elecciones y libertades políticas tradicionales, y encarceló a los colaboradores del antiguo régimen, además de que el país dependía económicamente de Cuba, lo que hizo que no tuviera una verdadera soberanía. Su gobierno finalizó luego de una crisis interna en el partido, y a eso sumémosle la invasión por parte de Estados Unidos en 1983, con la intención de supuestamente impedir el establecimiento de otro bastión socialista en el Caribe. Bishop fue encarcelado y finalmente desvivido por tropas estadounidenses. Blanton Winsip, fue un abogado militar de origen estadounidense, que gobernó al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, entre los años 1934 y 1939. Su gobierno inició después de haber sido designado por el presidente estadounidense de aquel tiempo, Franklin Delano Roosevelt, como el gobernador de Puerto Rico en 1934. El principal objetivo del gobierno de Blanton fue acabar con el Partido Nacionalista Puertorriqueño, que buscaba la independencia de Puerto Rico de los Estados Unidos. Para lograr esto, comenzó a militarizar a la policía, convirtiéndola en una fuerza paramilitar. Así que su gobierno comenzó a reprimir a cualquier independentista. Un ejemplo de ello fue el arresto de varios líderes del Partido Nacionalista de Puerto Rico. Pero uno de los hechos más lamentables de su mandato, fue la desvivición masiva de Ponce, ocurrida el 21 de marzo de 1937, cuando la policía abrió fuego durante una marcha pacífica, con un saldo de 19 desvividos y más de 200 heridos. Lo que demuestra una clara represión por parte del gobierno, y además de esto, también se realizaron toda clase de detenciones arbitrarias y desviviciones extrajudiciales, aunque lamentablemente para él y afortunadamente para los puertorriqueños, él no pudo hacer mucho ya que dependía de la aprobación del gobierno de Washington para realizar sus acciones.
Su gobierno finalizó en el año 1939, cuando fue destituido de su cargo por el Congreso estadounidense. Desire Bouterse fue un militar y político surinamés, que gobernó al desconocido país sudamericano de Surinam, entre los años 1980 y 1987, y también entre 2010 y 2020. Su primer mandato inició después de hacer un golpe en febrero de 1980, luego realizó una transición democrática en 1987, para 3 años después hacer otro golpe y estar en el poder por unos meses, hasta finalmente llegar al poder de forma democrática en 2010. Su gobierno realmente no tuvo puntos positivos, más allá de darle una relativa estabilidad política a Surinam. Sus puntos negativos son varios, ya que van desde desvivisiones masivas como las desvivisiones masivas de diciembre, ocurridas en el susodicho mes de 1982, cuando algunos opositores fueron desvividos por el ejército, también fue en parte responsable de una pequeña guerra civil. Y aparte de todo eso, también hizo lo que el dictador promedio haría, es decir, censurar a la prensa, a la oposición, y en general a cualquier sospechoso de estar en contra de sus ideas. Pero también fue acusado de dedicarse a la venta ilegal de sustancias felices, sobre todo la Coca-Cola color blanca, acusaciones que fueron confirmadas por el gobierno de los Países Bajos. Finalmente abandonó el poder en 2020, luego de hacer una transición hacia un régimen democrático. Juan Velasco Alvarado fue un militar y político peruano, que gobernó al país del ceviche entre los años 1968 y 1975. Su acceso al poder se dio gracias a un golpe de estado ocurrido el 3 de octubre de 1968, y iniciando así un gobierno militar con una fuerte orientación nacionalista y antiimperialista. Sus puntos positivos fueron tal vez una de las reformas agrarias más grandes de la historia de Latinoamérica, ya que expropió cerca de 9 millones de hectáreas de tierra de los grandes terratenientes y se las dio a los campesinos más desfavorecidos, aunque esto también las hizo algo ineficientes. Del mismo modo, hizo lo mismo con algunas empresas en sectores como la minería, el petróleo, y las telecomunicaciones, aunque con los mismos resultados. Ahora veamos sus aspectos negativos. La dictadura de Velasco también fue obviamente represiva, ya que cerró el Congreso, suspendió los derechos y libertades civiles, gobernó a base de decretos, censuró a la prensa disidente, y encarceló a quienes le cuestionaran sus políticas, y en algunos casos se vieron forzados al exilio. Y en el aspecto económico, sus reformas provocaron una crisis económica, un desabastecimiento de productos, estancamiento económico, inflación, y un aumento de la deuda externa peruana. Su gobierno finalizó en 1975, cuando sufrió un golpe de estado. Juan Domingo Perón fue un militar, escritor y político argentino, que gobernó entre los años 1946 y 1955, y también entre 1973 y 1974. Su primer gobierno inició después de haber sido elegido de forma democrática. Las cosas positivas de su régimen fueron que logró mayores derechos laborales, con el aumento de salarios, creación de vacaciones pagadas, aguinaldo, estatutos laborales, y fomento de sindicatos. También implementó medidas de bienestar social. En su política económica, promovió la industrialización por el método de sustitución de importaciones, nacionalizó sectores estratégicos como el transporte, los ferrocarriles, los teléfonos, y el comercio exterior. También promovió el empoderamiento de la mujer, al legalizar el voto femenino en 1947 y al fomentar su participación en la política. Y hablando de política, también desarrolló una visión independiente del socialismo y el capitalismo, entrando dentro de la poco conocida tercera posición política.
Pero como todo dictador, también censuró los medios de comunicación que le cuestionaran, estableció un culto a su persona, persiguió a la Iglesia Católica en Argentina, lo que le valió la excomulgación. Del mismo modo, utilizó a grupos leales como la Alianza Libertadora Nacionalista, para realizar desvivisiones políticas, desapariciones, y atentados contra opositores de izquierda. Además, para finales de su segundo gobierno en 1974, se hizo presente una crisis económica con inflación, desabastecimiento y un aumento notable de la deuda externa. La dictadura peronista finalizó en 1974, cuando el susodicho partió al más allá en el cargo. Como curiosidad, Perón es posiblemente la figura más polarizante de la historia de Argentina, o lo amas o lo odias, no hay punto medio. Juan Vicente Gómez, fue un militar y político venezolano, que gobernó al país de los chamos, entre los años 1908 a 1935, accediendo al poder con un golpe de estado. Aunque no siempre gobernó de forma consecutiva, en algunas ocasiones tuvo que ceder el mando a presidentes interinos, pero claramente eran títeres de Gómez. Aún así, tuvo varios aspectos positivos, como poner fin al caudillismo y a las guerras civiles internas, logrando así pacificar al país. Del mismo modo consolidó un estado sólido y relativamente estable. También introdujo la infraestructura moderna, creando carreteras, ferrocarriles, telégrafos, y aeropuertos. De igual forma, reformó y mejoró al ejército, creando así una fuerza militar profesional, además de pagar toda la deuda externa. Y por último, pero no menos importante, en su gobierno también inició la explotación del petróleo venezolano. Todo muy bonito al parecer, pero no, ya que también creó una dictadura personalista y represiva, teniendo el control absoluto del poder, usando el miedo, la represión, y la corrupción, para mantenerse en el cargo. Gómez dirigió a Venezuela como si fuera una hacienda familiar, siendo un gobierno bastante nepotista, sin olvidar los miles de encarcelados por el delito de cuestionar sus decisiones. Su gobierno finalizó en 1935, luego de partir al más allá. Francisco Solano López, fue un militar y político paraguayo, que gobernó entre los años 1862 y 1870. Asumió la presidencia tras el fin de la vida de su padre, Carlos Antonio López, en 1862, estableciendo una dictadura personalista y autoritaria, pero también tuvo aspectos positivos, sobre todo con la modernización del ejército paraguayo. Pero por lo que es más recordado, fue por haber sido parte de la Guerra de la Triple Alianza, ocurrida entre los años 1864 y 1870, siendo la guerra más mortífera de la historia del subcontinente sudamericano. En aquella guerra, Solano López defendió fuertemente la soberanía paraguaya, pero también con el costo de perder hasta el 80% de toda su población masculina, por lo que tomó una medida desesperada, que fue enviar a niños a luchar en la guerra. Pero eso no fue lo peor que hizo, ya que también mandó acabar con miembros de su propia familia y generales del ejército por supuestamente conspirar contra él. Además de gobernar con el poder absoluto del país, también acabó con sus opositores, fuesen reales o imaginarios, acabó con miles de personas bajo acusaciones de traición durante y de la guerra. Y hablando sobre el final de la guerra, Paraguay terminó con su economía completamente devastada, y también perdió a cerca del 60% de su población total. Solano López abandonó el cargo el 1 de marzo de 1870, después de ser abatido por tropas brasileñas durante la batalla de Cerro Corá. Si el video te está gustando, no olvides suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún video nuevo. En este nivel que es relativamente pequeño, veremos a las pocas dictaduras europeas que no salieron ni en el iceberg anterior, ni en los niveles de este iceberg. Miguel Primo de Rivera, fue un militar y político español, que gobernó entre los años 1923 a 1930, accediendo al poder gracias a un golpe realizado con el beneplácito del rey Alfonso XIII, siendo así nombrado como presidente del Directorio Militar, iniciando así una dictadura autoritaria de tipo militar, pero que después se convirtió en un régimen semicivil.
Sus aspectos positivos fueron que logró acabar con un conflicto en Marruecos, conocido como la Guerra del Rif. También impulsó un ambicioso programa de modernización, haciendo más carreteras, puertos, ferrocarriles, presas, y obras hidráulicas. Del mismo modo, fomentó la inversión en obras públicas mediante el Estado corporativo y centralizador, lo que también ayudó a controlar ciertos problemas sociales, reduciendo las huelgas y movilizaciones obreras mediante el control estatal de sindicatos, pero también reprimiendo a movimientos anarquistas y socialistas. Pero con eso último que mencioné, entramos en su lado oscuro, ya que abolió la Constitución, cerró el Parlamento, impuso una censura generalizada a la prensa, a la libertad de expresión, y a la disidencia política, que iban desde republicanos, comunistas, socialistas, nacionalistas catalanes, gallegos, y vascos. Además de que su intento de crear un Estado corporativo fue un fracaso, lo que provocó una crisis económica, que finalmente acabó con su renuncia en 1930. Konstantin Paps fue un abogado y político estonio, que gobernó entre los años 1934 a 1940, aunque también fue primer ministro en distintos períodos no consecutivos entre 1920 y 1934. Su gobierno autoritario comenzó en 1934, cuando realizó un autogolpe de Estado, para evitar la llegada del movimiento VAPS al poder. Sus aspectos positivos pueden ser que logró evitar la llegada del fascismo a Estonia, preservando la democracia pero sacrificándola al mismo tiempo, además de mantener una mayor estabilidad social, en un contexto en el que el continente europeo se veía amenazado ante el ascenso de regímenes autoritarios. También fomentó el desarrollo agrícola, e impuso algunas políticas sociales, como mejoras en la educación y la salud pública, y acompañando a estas acciones, impulsó reformas administrativas, consolidando a las instituciones estatales, y promoviendo el nacionalismo cultural estonio. Pero ahora, viendo su lado oscuro, podemos ver cosas como que disolvió todos los partidos políticos, suspendió la Constitución de 1920, gobernó por decreto, evitó que se realizaran elecciones parlamentarias por varios años, hubo una censura y represión política moderada, y por último se estableció un pequeño culto a su persona. Su régimen finalizó en 1940, después de que la Unión Soviética invadiera y posteriormente ocupara Estonia. Karlis Ulmanis fue un ingeniero y político letón, que gobernó el país de Letonia entre los años 1934 y 1940. Su mandato comenzó en mayo de 1934, en el momento en el que dio un golpe con apoyo del ejército, disolvió el parlamento, y estableció una dictadura personal. Ulmanis justificó el golpe con la polarización que vivía Letonia en aquellos años, que estaba generando un desorden social. Los puntos buenos de su régimen fueron que logró una mayor estabilidad económica y social, gracias a la implementación de políticas de desarrollo económico, basada en el nacionalismo económico, con énfasis en el fomento del campesinado letón, por lo que también impulsó la agricultura, las cooperativas agrícolas, y protegió a las industrias nacionales. También modernizó el país, promoviendo obras públicas, una mejor infraestructura, y una mejor educación y salud. En el ámbito cultural, apoyó la promoción de la cultura letona, reformando incluso el idioma letón, sus tradiciones, y su historia, buscando crear una identidad cohesionada. Sus puntos malos, fue que por ejemplo, disolvió el parlamento, suspendió la constitución, prohibió todos los partidos políticos y sindicatos, controló estrictamente a la prensa, disolvió organizaciones opositoras, especialmente las de carácter socialista, comunista, y nacionalistas alemanes o rusos, y también realizó un pequeño culto a su persona, autonombrándose como el padre del pueblo letón. Su régimen acabó con la invasión y ocupación soviética de Letonia en 1940. Kurt Schuschnigg fue un político austríaco, que gobernó con puño de hierro entre los años 1934 y 1938. Su gobierno inició tras ser nombrado como canciller de Austria en 1934, iniciando un gobierno con una ideología conocida como el austrofascismo, o fascismo al estilo austríaco.
A pesar de ser un régimen fascista, tuvo algunos aspectos positivos, como la defensa de la soberanía austríaca ante el expansionismo alemán, mantener y promover una cultura distinta a la alemana, ya que los austríacos y alemanes son bastante similares, y también mantuvo una relativa estabilidad política y económica. Ahora en su lado malvado, prohibió todos los partidos, excepto el Frente Patriótico, suspendió la Constitución, gobernó por decreto, disolvió el Parlamento, reprimió a la oposición, censuró a la prensa, persiguió a sindicatos, y encarceló a socialistas y nacionalsocialistas austríacos. También creó un Estado corporativo y clerical, que promovía un nacionalismo católico. Su dictadura finalizó unos días antes de concretarse la anexión alemana de Austria. Ahora veremos a los dictadores pertenecientes al continente africano y Oriente Medio. Abdul Qasim fue un militar y político iraquí, que gobernó entre los años 1958 y 1963. Su gobierno dio inicio después de realizar un golpe en contra de la monarquía del país, derrocando al rey Faisal II, por lo que estableció una república. Los puntos positivos del gobierno de Qasim fue, por ejemplo, hacer una reforma agraria en 1958, acabando así con una estructura casi feudal, construyó miles de viviendas sociales, nacionalizó el petróleo en 1961, también otorgó derechos a las mujeres, con cosas como la abolición de la poligamia, y el establecimiento de una edad mínima para el matrimonio. Del mismo modo, duplicó el presupuesto educativo. Pero todo lo bonito también tiene algo malo, como por ejemplo, el gobierno comenzó a volverse autoritario, con la eliminación del parlamento, también promulgó una constitución interina que no garantizaba elecciones libres, y pues obviamente, también reprimió a todo aquel que le cuestionara, e incluso patrocinó a guerrillas comunistas, que provocaron miles de desvividos en zonas como el Kurdistán. Su gobierno finalizó el 8 de febrero de 1963, después de un golpe de estado perpetrado por baathistas. Ahmed Abdallah fue un político que gobernó el país africano de Comoras, entre los años 1978 y 1989, logró alcanzar el poder después de un golpe de estado, pero este golpe fue distinto a los vistos en todo el iceberg, ya que este fue perpetrado por mercenarios y no por militares, siendo liderados por el mercenario francés, Baudrenard, pero contó con el financiamiento de Abdallah. El régimen de Abdallah se caracterizó por ser unipartidista, dirigido por el único partido legal, la Unión Comorense para el Progreso, y el único aspecto positivo que podría tener, es que mejoró un poco la infraestructura del país. Todo lo demás de su régimen fue negativo, como el ya mencionado unipartidismo, también mantuvo una enorme presencia mercenaria en el país, ya que tenían el control de la Guardia Presidencial, que se encargó de realizar numerosos abusos de autoridad, como desvivisiones y actos no amigables para obtener confesiones, y arrestos masivos. Del mismo modo, su gobierno fue bastante corrupto, tanto él como su amigo Denard, se beneficiaron del comercio de vainilla, la importación de arroz, y el turismo. Pero no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante, por lo que, el 26 de noviembre de 1989, no solo su régimen finalizó, sino que también su existencia, ya que fue desvivido en su despacho. Abdel Fattah el-Sisi, es un político y militar egipcio, que gobierna al país de los faraones desde el año 2013 hasta la actualidad. Su régimen comenzó el 3 de julio de 2013, después de encabezar un golpe de estado, y posteriormente fue legitimado en unas elecciones en 2014, y reelegido nuevamente en 2018 y 2023. Hasta la fecha, el Sisi mantiene una dictadura militar en Egipto, aún así ha tenido algunos logros, como mantener cierta estabilidad y seguridad interna, y también ha realizado grandes proyectos de infraestructura, como la ampliación del canal de Suez. Pero también ha tenido un lado oscuro, como el hacer redadas sistemáticas de represión, con aproximadamente 60.000 presos políticos,
También posee un control casi total de los medios de comunicación, además de haber realizado cerca de 7.400 juicios sin garantías judiciales, e incluso desvivisiones masivas, como la desvivisión masiva de Raba, ocurrida el 14 de agosto de 2013, cuando sus militares leales acabaron con entre 800 hasta 1.000 personas en un solo día. También su política económica no ha sido muy efectiva, ya que mantiene altas tasas de desempleo e inflación. Marien Ngouabi fue un militar y político congoleño, que gobernó a la hoy conocida como República del Congo, entre los años 1968 y 1977. Marien obtuvo el mando del país después de realizar un golpe, y proclamó la creación de la República Popular del Congo, siendo el primer estado africano de ideología marxista-leninista, y a su vez estableció al Partido Congoleño del Trabajo como el único partido legal, convirtiendo al país en una dictadura unipartidista. Entre sus aspectos positivos, puedo destacar la modernización económica, principalmente de la industria petrolera. También lanzó reformas administrativas y políticas de desarrollo, con el objetivo de reducir la desigualdad y construir infraestructuras rurales. Pero también tuvo aspectos negativos, como el susodicho unipartidismo, realizar purgas de opositores, donde se llegaba al extremo de colgar los cuerpos de los desvividos en las calles. También hizo uso de tribunales militares, arrestos masivos de disidentes, e incluso expulsiones y controles étnicos. Su régimen de terror finalmente acabó el 18 de marzo de 1977, cuando fue desvivido en su palacio presidencial. Ahmed Sékou Touré fue un político guineano, que gobernó con puño de hierro desde el año 1958 hasta 1984. Lo único rescatable de su gobierno, fue que fue uno de los principales impulsores de la independencia de su país, y también que realizó unas pequeñas reformas económicas, pero que sirvieron tanto como las instrucciones en los champús, ya que Guinea sigue siendo un país bastante pobre. Los puntos negativos de su régimen son varios, como por ejemplo, el establecimiento de un gobierno unipartidista dirigido por el Partido Democrático de Guinea. También hizo uso constante de redes de informantes para arrestar a sus opositores, ya fueran reales o imaginarios, y eran encerrados en campos de detención como el campo de Camboiro, donde se vivían condiciones completamente inhumanas. También, Touré se declaró presidente vitalicio, las elecciones eran prácticamente inexistentes, y estableció un fuerte culto a su personalidad, pero también la pobreza siguió aumentando al mismo modo que la persecución política, lo que provocó que cientos de miles de guineanos huyeran hacia otros países africanos y europeos. Su régimen finalizó con su partida más allá, en 1984. Y las cifras de desvividos rondan entre las 10.000 hasta las 50.000 víctimas. Salva Kiir Mayardit, o como yo le digo, el vaquero demoníaco de Sudán del Sur, es un político que gobierna el país africano de Sudán del Sur, desde su independencia en 2011 hasta la actualidad. Su gobierno no ha tenido aspectos positivos que destacar, más allá de haber independizado a Sudán del Sur del resto de Sudán. Ahora, sus aspectos negativos y oscuros son varios, como por ejemplo, ser responsable de haber iniciado una brutal guerra civil en el año 2013, también ha usado al ejército para realizar detenciones arbitrarias, actos no amigables para obtener confesiones, e incluso desvivisiones de opositores. También ha sido un líder extremadamente corrupto, ya que él y su familia concentran gran parte de las riquezas de la nación, mientras una gran parte de su población a duras penas puede comer una vez al día. En otro aspecto, la guerra civil iniciada en 2013 y finalizada en 2019, generó una enorme división y odio entre los diversos grupos étnicos del país, pero el gobierno de Mayardit, en lugar de intentar una pacificación, decide mejor beneficiar a su grupo étnico, los Dinka, lo que solo extiende más las brechas entre los pueblos y etnias del país. Y a mi parecer, lo peor de todo ha sido el uso constante de niños soldados en la guerra civil. Hasta ahora su régimen ha dejado un saldo de entre 300.000 a 400.000 desvividos, y supuestamente se harán elecciones en 2026, aunque personalmente dudo que él quiera abandonar el poder tan fácil.
Mathieu Kérékou fue un militar y político del país africano de Benín, que gobernó de forma autoritaria en dos periodos. El primero transcurrió entre los años 1972 y 1991, y el segundo entre 1996 y 2006. Su primer gobierno se caracterizó por ser de ideología marxista-leninista, cambiándole el nombre al país a República Popular de Benín, y convirtió a su nación en una dictadura unipartidista. Los aspectos positivos de sus dos periodos fueron, por ejemplo, la nacionalización de bancos, petróleo, industrias y transportes, que le dieron una mayor soberanía a su país, y también hizo esfuerzos por acabar con el denominado como feudalismo tribal. Y eso fue lo único bueno que hizo, aparte de dejar el poder en 1991, debido a la caída conjunta de todo el bloque socialista. Todo lo demás que hizo fueron cosas negativas, como ser bastante corrupto y nepotista. Esto último generó que las nuevas empresas estatales se volvieran ineficientes, debido a que era preferible poner a un amigo o familiar de él, antes que alguien especializado. Además de claramente reprimir brutalmente a su disidencia, y ya en su segundo mandato, realizó un fraude electoral en 2001. ¿A quién me recuerda? Pero finalmente abandonó la presidencia en 2006. Blaise Compaoré fue un militar y político del país de Burkina Faso, que gobernó entre los años 1987 y 2014. Su gobierno comenzó después de traicionar a su amigo, Thomas Sankara, y hacerle un golpe de estado y desviviéndolo en el acto. Después de realizar el golpe, comenzó a revertir todas las políticas y reformas de Sankara, que si viste este video, posiblemente sabes el bien que habían hecho en ese país. Pues, Compaoré tomó todas esas políticas y las depositó en el cesto de la basura, provocando un gobierno basado en el miedo, el poder casi absoluto, la enorme corrupción, desviviciones extrajudiciales y represión a quienes lo cuestionaran, y también condenó a su nación a la pobreza, siendo uno de los países más pobres y subdesarrollados del mundo. Compaoré abandonó el poder en 2014, después de sufrir otro golpe de estado, y en 2022, fue condenado por la desvivición de Thomas Sankara. Abdourahmane Tchiani es un militar y político del país africano de Níger, y lo gobierna desde 2023. Para no perder la costumbre, accedió al poder después de un golpe de estado en julio de 2023. Lamentablemente, debido al poco tiempo que lleva en el cargo, no hay muchas cosas que destacar. Sus aspectos positivos son que expulsó a las tropas francesas del país, comenzó con la construcción paulatina de infraestructura, y ha mejorado el ejército. Pero también acabó con la democracia, creó un régimen autoritario, con censura y represión a sus opositores, con cosas como desviviciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y todo lo que involucra el reprimir a tu población, y también ha provocado una crisis económica en el territorio. Faustin Archange Touadéra es un político de la República Centroafricana, que gobierna desde el año 2016 hasta el día de hoy. Su gobierno inició de forma democrática, después de haber sido elegido con el 62% de los votos, pero en la actualidad su gobierno es casi autocrático, manteniendo gran parte de su poder gracias al ejército, y a células de mercenarios extranjeros como el grupo Wagner. No ha tenido aspectos positivos, ya que la República Centroafricana se mantiene como uno de los peores países para vivir, debido a la enorme pobreza que existe en la nación, además de que el gobierno no controla todo el territorio, siendo prácticamente un estado fallido. Faustin de igual manera ha intentado prolongar su mandato hasta el año 2030, evitando la reinstauración de la democracia, y obviamente ha buscado de todas las formas posibles censurar a su disidencia, como las ya típicas desviviciones y arrestos extrajudiciales, pero aquí se le suma también la violencia sexual por parte de sus fuerzas leales, ya que se han registrado este tipo de violencia ahí, junto con las formas no amigables para obtener confesiones. Hasta el momento, su gobierno del terror continúa en curso. En este caso no me extenderé demasiado, ya que ya hay todo un video explicando este tema en mi canal.
Si bien, el apartheid no era una dictadura en sí, ya que si existían elecciones democráticas, estas se reducían únicamente a la minoría blanca de Sudáfrica, siendo una especie de dictadura racial. Durante la existencia de este sistema ultrarracista, gobernaron 6 hombres distintos: Daniel François Malan, Johannes Strijdom, Hendrik Verwoerd, Johannes Vorster, Pieter Willem Botha, y finalmente, Frederick de Klerk. En el transcurso de este triste episodio de la historia sudafricana, existía toda clase de opresión en contra de la mayoría de color, como obligarlos a vivir en zonas extremadamente horribles en comparación a las zonas destinadas a las personas blancas, lo mismo para todo el resto de servicios públicos, habiendo zonas exclusivas para gente blanca, donde nadie que no fuera blanco podría entrar ahí, como lo ves en estas imágenes. Si bien existieron varios avances económicos y científicos durante este régimen, estos se limitaban únicamente a la minoría blanca, quienes podían vivir en condiciones similares a las de países de Europa Occidental, y dejaron al resto de la población viviendo en condiciones por debajo del umbral de la pobreza, únicamente por tener más melanina en la piel. Algunos de los peores escándalos de represión fueron las desvivisiones de Sharpeville en 1961 y Soweto en 1974. Este régimen finalizó en 1994, después de finalizar un proceso paulatino de erradicación de esta política, que acabó con la elección democrática de Nelson Mandela en 1994. Félix Houphouët-Boigny fue un médico y dictador de Costa de Marfil, que gobernó ininterrumpidamente desde 1960 hasta el año 1993. Es considerado como el padre de la patria de su país, ya que fue gracias a él que Costa de Marfil consiguió su independencia. Iniciando con los buenos aspectos de su régimen, se puede destacar la relativa estabilidad y crecimiento económico en el país. También mejoró la infraestructura, construyendo caminos, presas, centros educativos y sanitarios, y una mejora y desarrollo de la urbanización. Del mismo modo, logró mantener una coalición y unión étnica, cosa que en África es muy importante para evitar guerras civiles y conflictos políticos. Pero ahora veamos su lado oscuro. Para empezar, mantuvo un régimen de partido único hasta 1990, cuando realizó unas elecciones tan reales como mis relaciones amorosas, además de obviamente acabar con su oposición, con el uso generalizado de los arrestos masivos, formas no amigables de obtener confesiones, y desvivisiones extrajudiciales. También se reprimía las manifestaciones estudiantiles con el uso de balazos. Fue un líder extremadamente nepotista, manteniendo a sus amigos y familiares en puestos importantes, lo que provocó la ineficiencia de los servicios públicos. Su gobierno acabó en 1993, después de que Boigny partiera al más allá. Ian Douglas Smith fue un agricultor, piloto de caza, y político rhodesiano, que gobernó el país de Rhodesia del Sur, hoy conocido simplemente como Zimbabue, entre los años 1964 y 1979. La República de Rhodesia del Sur fue un estado nacional no reconocido debido a que poseía un sistema de segregación racial, que privilegiaba a las personas blancas por encima de las personas de color, limitando claramente su derecho al voto, pero a diferencia de Sudáfrica, donde sí se pasaron de la raya y por bastante. En Rhodesia, si bien solo los blancos podían votar, no existía una segregación tan cotidiana como en su vecina Sudáfrica, ya que todas las personas podían convivir relativamente en paz, sin importar cuánta melanina tuvieran en sus pieles, pero de igual forma era un sistema racista, pero tampoco tanto. El gobierno de Smith consiguió grandes avances en materia económica, a tal nivel de que su nación fue denominada como la joya de África, o el granero de África. Pero al existir esta pequeña segregación, provocó la creación de grupos insurgentes como la ZAPU y la ZANU, que hicieron posible la posterior llegada al poder de Robert Mugabe, de quien ya hablé en el iceberg anterior. Además, el régimen de Smith también hizo uso de armas químicas para reprimir a sus opositores, cosa que pocos dictadores se han atrevido a hacer. Al final, la falta de legitimidad internacional y los grupos guerrilleros provocaron la caída del régimen en 1979, y la instauración de Robert Mugabe en la presidencia.
El caso de Rhodesia y Zimbabue, vaya que merece su propio video. En este pequeño nivel adicional, veremos a los dictadores de países asiáticos, sin importar qué tan buenos o malos fueron. Zia-ul-Haq fue un militar y político pakistaní, que gobernó entre los años 1977 y 1988. Para no perder la costumbre, Zia se hizo del poder con un golpe y dio inicio a un régimen militar de carácter islámico. Con la palabra islámico, me refiero a que el régimen buscó establecer una mayor presencia del Islam en la sociedad, religión que ya de por sí está muy presente en las personas de aquella zona del mundo. Por lo que implementó diversas políticas para conseguir ese objetivo, como más leyes basadas en la ley sagrada del Islam, la ley Sharia. Lo único positivo que tuvo el gobierno de este señor, fue que logró cierta estabilidad social y económica, ya que todo lo demás es malo, como la susodicha islamización del país, que incluyó cosas como dar latigazos, amputaciones, e incluso la pena capital, por crímenes tales como la blasfemia o el adulterio, y también persiguió a otras minorías religiosas, como los ahmadís y cristianos de Pakistán, y obviamente reprimió a toda la oposición con la ayuda de los militares. Pero a mi consideración, lo peor que hizo este señor fue apoyar financieramente a organizaciones del terror, como a movimientos yihadistas en Afganistán, que después se terminaron convirtiendo en otras organizaciones que hoy conocemos como Al-Qaeda, y el grupo Talibán. Su régimen finalizó en agosto de 1988, después de sufrir un accidente aéreo. Salchak Toka fue un militar y político de la República de Tanautuba, que gobernó entre los años 1932 y 1944. Para el que no lo sepa, la República de Tanautuba fue un estado que existió entre la actual Rusia y Mongolia, como se ve en el siguiente mapa, entre los años 1921 y 1944. Regresando con Toka, él accedió al poder en 1932, después de hacerse con el cargo de dirigente del Partido Comunista. La ideología de Toka fue muy similar, por no decir que prácticamente igual a la de Stalin en la Unión Soviética, por lo que comenzó a hacer políticas de colectivización agraria masivas, forzó la secularización forzada del país, y comenzó a fortalecer un régimen unipartidista. Sus políticas tuvieron algunos efectos positivos, como una mejora en los servicios públicos, una mayor alfabetización, y se intentó industrializar al país. Pero también, Toka al copiar y pegar el modelo estalinista, también persiguió a toda clase de oposición, realizando purgas y desviviciones de estos. Del mismo modo, se dedicó a perseguir a la religión en su país. Las principales religiones en aquel entonces, eran el budismo y el chamanismo, por lo que el gobierno comunista se dedicó a destruir monasterios, se prohibieron los rituales de estas religiones, y encarcelaron a sus fieles. Algunos de sus opositores fueron enviados a los campos soviéticos en Siberia, en una especie de macabra colaboración con Stalin. Su régimen acabó con al menos 3.000 personas, lo que era un equivalente a un 3% de la población de su país en aquel entonces. Su régimen finalizó en 1944, después de aceptar que su país fuese anexado a la Unión Soviética. Lon Nol fue un militar y político camboyano, que gobernó entre los años 1970 y 1975. Haciendo uso de las viejas costumbres, Lon Nol tomó el poder con un golpe, que fue patrocinado por los Estados Unidos, esto con el objetivo de alinear a Camboya a su favor durante la guerra de Vietnam. Después de tomar el cargo, Lon Nol cumplió con lo establecido y posicionó a Camboya dentro del bando sur vietnamita, pero lamentablemente esto dejaría marcas horrendas, como bombardeos indiscriminados contra zonas rurales en Camboya por parte de los Estados Unidos, con el objetivo de evitar el envío de suministros por parte del Vietcong a la parte sur. Estos actos no hicieron más que aumentar el apoyo de los campesinos camboyanos a la ideología comunista, particularmente a un grupo conocido como los Khmeres Rojos, el cual fue uno de los grupos políticos más malvados de la historia, que en mi opinión, solo podrían estar por debajo de los actos cometidos por el Imperio japonés en Asia, y las carnicerías cometidas por los Ustachas en Croacia. De los Khmeres Rojos ya hablé en otro video, así que sigamos con Lon Nol.
Aún así, su gobierno tuvo pequeños efectos positivos, como una paulatina modernización del país. Pero también, la dictadura de Lon Nol se vio involucrada en la persecución étnica, en concreto contra vietnamitas y musulmanes de Camboya, pero fue de mucho menor intensidad que la cometida por los Khmeres rojos. El régimen de Lon Nol finalizó en abril de 1975, cuando los Khmeres rojos tomaron el poder, e iniciaron una de las peores carnicerías de la historia contemporánea. Hafizullah Amin, fue un político comunista afgano, que gobernó Afganistán entre septiembre y diciembre de 1979. Su corto gobierno inició luego de hacerse con el poder del Presidium del Consejo Revolucionario de Afganistán. Y desde ahí, comenzó a perseguir a todos sus disidentes, creando un gobierno totalitario, y no solo se limitó a ir en contra de sus opositores, sino que también contra gente de su propio partido, por lo que comenzó a hacer purgas masivas en el interior de la organización, purgando a más de la mitad de este en solo unos 3 meses. Miles de personas fueron arrestadas, desvividas o desaparecidas, bajo sospechas de traición o islamismo. Esto último también ocasionó el posterior alzamiento de grupos yihadistas, ya que sentían que su fe se veía amenazada por políticas que promovían un ateísmo de Estado. El gobierno de Amin también hizo un uso constante de las formas no amigables para obtener confesiones, como el uso de palizas con cables de acero, la extirpación de uñas, y la asfixia. Se estima que entre 10.000 a 20.000 personas partieron al más allá a causa de la represión, y viendo el poco tiempo de su gobierno, te da una terrorífica estadística de casi 200 personas desvividas por día. Al final, su gobierno acabó durante la invasión soviética de Afganistán a finales de 1979, siendo desvivido en su despacho el 27 de diciembre de 1979. Dejando a su país en un estado de guerra hasta nuestros días. Finalmente, el nivel que todos estábamos esperando, el nivel donde habitan las dictaduras más crueles y sanguinarias que la humanidad haya visto, pero que no salieron en el iceberg anterior. Con el término de colaboracionismo japonés, me refiero a los distintos gobiernos títeres que el Imperio del Japón estableció en China. Los más destacables fueron, Wang Jingwei, que fue el dirigente máximo del estado de Nanking, Deng Chun-dong, que fue el líder supremo del estado de Mengjiang, y por último, Puyi, quien fue el gobernante del estado de Manchukuo, también conocido como Manchuria, y no solo fue gobernador, sino también el último emperador de China entre los años 1908 a 1912, siendo emperador cuando tenía 2 años de edad. Estos 3 líderes tuvieron la característica principal de participar en los crímenes de guerra del Imperio Nipón en China, los cuales involucran toda clase de aberraciones, que fácilmente entran en la categoría de genocidio. Los japoneses y chinos colaboracionistas realizaron un auténtico genocidio en contra de los chinos, haciendo cosas como desvivisiones masivas hechas en grupos. También los utilizaban para realizar crueles experimentos por parte del Escuadrón 731, esto último sucedía sobre todo en Manchukuo. También, los soldados japoneses hacían violines masivos en contra de mujeres chinas, e incluso insertaban a bebés chinos en las bayonetas, y en algunas ocasiones también utilizaron a simples pobladores chinos para practicar su puntería. Estos espantosos acontecimientos sucedieron entre 1932 y 1945, siendo 13 años en los que los chinos vivieron casi el infierno en vida. Todos estos títeres fueron cayendo poco a poco, al momento en el que el país del sol naciente se rindió ante los aliados. Las cifras de personas sin vida rozan los 20 millones, aunque si contamos únicamente a civiles, estos se reducen a solo 15 millones, lo cual es casi lo mismo que la población de países como Guatemala y Ecuador. Para concluir, debo decirles que les debo todo un video sobre el Escuadrón 731. El gobierno del grupo de terror Hamás en la Franja de Gaza, involucra por sobre todo a los gobiernos de Ismail Haniyeh y Yahya Sinwar, que han protagonizado la creación de un régimen islamista radical. Que si bien sí ha tenido cosas positivas, como la constante reconstrucción de la franja luego de ofensivas israelíes, dar algunos servicios básicos a la población,
y mantener una estabilidad muy relativa. También el gobierno de Gaza ha sido acusado de, por ejemplo, mantener una visión muy estricta del Islam y la ley Sharia, la falta de elecciones libres desde el 2006, ser en parte responsables de los bloqueos impuestos por Israel y Egipto, que han limitado la llegada de productos básicos a la población gazatí. También existe una gran corrupción, censura y nepotismo en la zona. Pero lo peor de todo ocurre durante las constantes guerras que han azotado a la franja desde el 2006, donde se practican cosas como ejecuciones extrajudiciales por la sospecha verdadera o falsa de haber colaborado con Israel. Del mismo modo, se les acusa de presuntamente estar ocupando a su propia población como escudos humanos, para así supuestamente dañar la imagen del Estado judío a nivel internacional, ya que edificios residenciales, escuelas, hospitales y mezquitas pueden ser usadas para guardar equipamiento militar, y al colocarlos en sitios civiles, si son bombardeados corresponderían a un crimen de guerra, aunque tú eres libre de creer lo que quieras creer. Del mismo modo, se han reportado casos de prácticas no amigables para obtener confesiones, haciendo uso de golpes, descargas eléctricas, y colgamientos prolongados, esto en contra de disidentes y presuntos espías israelíes. Después del reinicio del conflicto palestino-israelí en octubre de 2023, estos casos se han acrecentado más, sobre todo con rehenes y prisioneros de guerra. Haniyeh fue desvivido en 2024, por lo que fue sucedido por Yahya Sinwar, quien fue desvivido hace no mucho tiempo. Todo esto mientras el conflicto sigue en curso, y la sangre de los inocentes de ambos lados continúa derramándose. Abu Bakr Shekau fue un militar y terrorífico nigeriano, que fue líder del grupo de terror y yihadista, Boko Haram, que promueve una visión extremadamente estricta de los fundamentos islámicos y la Sharia. Lo pongo aquí ya que llegó a gobernar varias zonas de Nigeria, como se aprecia en esta imagen, por lo que bajo mi interpretación, podría calificar como dictador. Al ser un terrorífico, Shekau no hizo nada más que sembrar el terror en Nigeria con crímenes como la desvivición masiva de Baga, ocurrida en enero de 2015, cuando sus leales desvivieron a más de 2000 personas, y dejando el pueblo completamente arrasado, no tuvieron piedad ni siquiera con las mujeres, niños y ancianos, a quienes desvivieron a sangre fría. En abril de 2014, el grupo secuestró a más de 200 niñas de una secundaria en la ciudad de Chibok, por haber cometido el gravísimo pecado de estudiar. El grupo las obligó a realizar conversiones forzadas, a casarse con sus miembros, y en el peor de los casos también les hacían violines, las convertían en trabajadoras forzadas, y ya en el peor de todos los casos, las utilizaron para realizar atentados subsidias. Esto último no solo se redujo a niñas, ya que también tomaron a varones para hacer estos trabajos, obviamente haciendo uso del reclutamiento forzado, utilizando a al menos 100 menores para realizar estas macabras hazañas. Cabe aclarar que muchos de estos niños no tenían ni siquiera 2 dígitos de edad. El grupo también funcionaba como escuadrón de la desvivición, yendo pueblo por pueblo y ciudad por ciudad, desviviendo a personas por motivos religiosos, con métodos tan horribles como arrancar cabezas, quemar a niños, y hacer violines a mujeres en presencia de sus familiares. Todas estas aberraciones dejaron saldos finales de 36.000 desvividos, y más de 2,5 millones de desplazados. Boko Haram vaya que merece su propio video, si es que la nenita de YouTube no me lo borra. Por el momento, dejemos todo en que el líder de Boko Haram, Abu Bakr Shekau, acabó con su propia existencia en 2021. La dinastía Kabila fue la dinastía política que gobernó la República Democrática del Congo entre los años 1997 y 2019. La dictadura comenzó con el gobierno de Laurent Kabila, que tuvo una importantísima participación en la Segunda Guerra del Congo, también conocida como la Guerra Mundial Africana. Durante el conflicto armado, se cometieron muchísimos crímenes de guerra por todos los bandos, pero solo destacaré los cometidos por las tropas de Kabila.
Los leales a Kabila provocaron no miles, ni cientos de miles, sino millones de desvividos, sembrando el terror y la desesperación en todo el país, prácticamente haciendo un genocidio en contra de refugiados hutus, con resultados finales de decenas de miles de hutus sin existencia, realizando verdaderas carnicerías, violencia sexual masiva, e incluso a los más desafortunados, les tocaba ser quemados vivos. También, como ocurre mucho en conflictos africanos, se hizo un uso enorme de niños soldados, quienes eran reclutados por la fuerza. Kabila fue desvivido en 2001, pero dejó en el cargo a su hijo, Joseph Kabila, quien al menos logró acabar con la Segunda Guerra del Congo, al menos en los papeles, ya que la RDC se mantiene en un estado de guerra civil casi permanente, por lo que las atrocidades que cometió su padre, también las cometió él, estableciendo el sufrimiento como parte de la vida cotidiana de la población que habita en las zonas más peligrosas del Congo, donde todavía se siguen cometiendo actos como limpiezas étnicas en contra de hutus y tutsis, desplazamientos masivos, y una enorme violencia sexual en contra de mujeres, que cabe aclarar que no todas las víctimas son mayores de edad, lo que lo hace muchísimo más perturbador, y también se ha continuado con el reclutamiento de menores, arrebatándoles la infancia a miles de niños que lo único que quieren es jugar y divertirse, no desvivirse entre ellos. Joseph Kabila abandonó el poder en 2019, pero todas estas aberraciones se siguen cometiendo hasta nuestros días. Las cifras de desvividos en la Segunda Guerra del Congo y la violencia continua desde el fin de esta última, rondan entre los 5 a 6 millones, que es casi lo mismo que la población de Paraguay. Se han contabilizado también entre 250.000 a 500.000 personas víctimas de violencia sexual, y cerca de 5 millones de desplazados. Abu Bakr al-Baghdadi fue un terrorífico iraquí, que yo personalmente denomino como el demonio del Levante. Al-Baghdadi fue el califa del Estado Islámico, también conocido como el Daesh o el ISIS. Entre los años 2014 y 2019, el objetivo del ISIS era el de instaurar un califato de carácter global, con una visión ultraconservadora del Islam. Los crímenes de este hombre, o mejor dicho bestia, solo son comparables a los de los más crueles tiranos. Algunas de sus peores fechorías pueden ser el genocidio del pueblo yazidí en Irak y Siria, con miles de hombres siendo desvividos de las formas más crueles, y entre 3 a 7 mil mujeres y niñas fueron convertidas en trabajadoras forzadas, siendo vendidas en mercados en las ciudades de Mosul y Raqqa. También se dedicó a perseguir a otras minorías religiosas como los musulmanes chiitas, haciendo desviviciones masivas de estos, pero no solo los chiitas, sino también de cristianos y kurdos, destruyendo y quemando iglesias y templos sagrados para estas religiones y pueblos. El ISIS también hizo un uso masivo de las desviviciones públicas, que posteriormente eran compartidas en la web para sembrar el terror. Sus víctimas favoritas eran sus opositores en los territorios que controlaban, los homosexuales, y los reporteros y trabajadores humanitarios occidentales. Las formas iban desde un simple pero doloroso corte en la garganta, hasta arrojarlos desde edificios, quemarlos vivos, o encerrándolos en jaulas para después ahogarlos o quemarlos vivos. Las bestias de ISIS incluso crearon manuales de fabricación de explosivos y de explotación sexual, esto último en contra de mujeres yazidíes y cristianas. Y por último, dejó lo más conocido, que fueron sus constantes ataques por toda Europa, con atentados como los de París en 2015, Bruselas en 2016, y otros como los de Estambul, Niza, Manchester, Berlín, etc. Al igual que Boko Haram, el ISIS merece un video propio, así que dejemos esto en que al-Baghdadi fue desvivido por tropas estadounidenses en 2019. Y bueno, aquí no solo finaliza un video, también finaliza una saga. Antes de acabar con el video, quiero darle algo de créditos al usuario, Kevin Gabriel Cisneros Celedón, por haber brindado su ayuda para realizar esta pequeña saga de videos. Sin más por el momento, me despido, sin olvidar recordarte que si te gustó este video, me dejes un like, te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones, y de ser posible y en caso de que quieras apoyar más a este proyecto,
te invito a hacerte miembro del canal o también a darme un super gracias. Sin nada más que decir por ahora, nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.